Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Les voy a hablar sobre el tema de trauma obstétrico. Bueno, y este es un breve índice de los temas que vamos a mencionar. Pues ahorita más bien los vamos a ir desarrollando. Y pues bueno, a manera de introducción les puedo decir que una paciente embarazada, a pesar de que muchos de la reanimación va a ser como lo han estado viendo en otros capítulos, bueno, va a tener un reto más para el médico que esté brindando la valoración inicial, puesto que estamos hablando de la madre y del feto y de algunos cambios que va a haber en la anatomía y en la fisiología de esta persona gestante. ¿Ok? Entonces, como punto número 1, pues lo primerito para proveerle al feto es reanimar inmediatamente a la madre, ¿no? Eso es lo mejor que podemos hacer para el feto producto. Otra cuestión importante es, toda mujer que veamos en edad reproductiva deberemos considerar la posibilidad de que esté embarazada. Muchas veces las pacientes están en retraso menstrual o menstruan de manera muy irregular y desconocen si están o no embarazadas. Entonces, durante el abordaje de una mujer en edad reproductiva en el área de trauma, siempre se deberá descartar o al menos pensar que pudiese estar gestando. Lo que les mencionaba es un reto la valoración de la mujer embarazada, porque tenemos que considerar todas las cuestiones fisiológicas que van a cambiar en esta persona. Ahorita vamos a mencionar algunas de ellas. Y pues bueno, tenemos a dos pacientes que están en riesgo y ambos van a requerir una evaluación y un manejo apropiado. Otro punto importante es que en una paciente embarazada se va a considerar trauma también, obviamente a colisión, a trauma penetrante, contuso, pero también aquella cuestión que represente una presión directa sobre el abdomen, incluso en algún choque en un dispositivo de baja velocidad, ¿no? Incluso, no sé, una patineta, una hoverboard, una cosa de esas, también será considerado trauma y deberá ser evaluado. Bueno, la prevalencia del trauma obstétrico va a afectar aproximadamente del 6 al 8% de la población, ¿okay?, de las pacientes embarazadas. Si nos ponemos a pensar, no es tan distinto de otras entidades clásicas del embarazo como preeclampsia, eclampsia, que la incidencia anda como en el 10, 11, 15% dependiendo la bibliografía que ustedes consulten. Entonces, no es una cifra tan baja, o sea, sí ocurre, ¿ok? Las cuestiones que más comúnmente vamos a ver en nuestras pacientes embarazadas van a ser accidentes por vehículos, caídas, asaltos y, tristemente, violencia doméstica, ¿no? Eso es muy común. Entonces, se hizo un estudio donde buscaron las principales causas en las mujeres embarazadas de trauma. Como les decía, tristemente la violencia doméstica fue como de las primeras causas. ¿Dónde me dijo que podía señalar? ¿En el rojo? Ok. 8.307 por cada 100.000 nacidos vivos, accidentes automovilísticos 207, caídas 49, homicidios, pues que bueno, mucho menos, 3 por cada 100.000, trauma penetrante 3 por cada 100 y exposición a tóxicos 26 por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, les repito, tristemente la violencia doméstica sigue siendo de las principales causas de trauma obstétrico en nuestras pacientes. Y estas pues son cifras pues, de Estados Unidos, ¿no? Aquí pues no tenemos ese dato. Muy bien. Hay cosas que considerar en la anatomía de la mujer gestante. Bueno, vamos a recordar que el útero es un órgano intrapélvico, ¿ok?, que alrededor de la semana 12 va a salir de la sínfisis del pubis, alrededor de 1 o 2 centímetros, entonces ya se convierte en un órgano, por así decirlo, abdominal, ¿ok? Esto es muy importante para, por ejemplo, de rápido que queremos determinar la edad gestacional en nuestras pacientes, nos va a dar un pequeño parteaguas, ¿ok?
Aquella mujer donde vamos a observar un útero a nivel de la cicatriz umbilical, estaremos hablando de un embarazo alrededor de 18 a 20, 22 semanas más o menos, ¿ok? Y un embarazo de 36 a un embarazo de término, vamos a encontrarlo por debajo del borde costal, ¿ok? Al término del embarazo vamos a encontrarlo unos 2 centímetros debajo de este reborde costal. ¿Por qué? Porque la cabeza hace un descenso sobre la sínfisis superior de la pelvis para encajarse para el mecanismo de trabajo de parto, ¿ok? Entonces, ya para el embarazo de término, 2 centímetros debajo del reborde costal, ¿ok? Entonces, punto importante, a medida que nuestro útero va aumentando de tamaño, los órganos se van a ir desplazando para darle cabida a este órgano que está alojando un bebé. Y ahorita vamos a ver qué pasa con estos órganos. En general, los intestinos al desplazarse de manera cefálica, por así decirlo, los vamos a encontrar protegidos en los casos de un trauma cerrado, ¿ok? Pero en caso de que estemos teniendo un trauma penetrante y que sea en la parte superior de abdomen, vamos a tener muy probablemente lesión intestinal y lesiones severas, ¿ok? Entonces hay que considerar esto en la anatomía de una mujer embarazada y les repito, va a depender de en qué semana estamos captando a esta paciente. Si es una embarazada de segundo o tercer trimestre, ya vamos a encontrar estos cambios. Si es una paciente en primer trimestre, pues definitivamente la anatomía va a permanecer muy, muy similar, ¿ok? Otra cosa a considerar es que los signos de irritación peritoneal van a estar pues menos evidentes en las mujeres embarazadas, ¿ok? Y entonces puede llegar a ser más difícil diagnosticar un sangrado, ¿no? La irritación peritoneal como tal. Entonces, esta es otra gráfica donde observamos cómo hay un desplazamiento por parte del útero en el abdomen, ¿okay? Y cómo los intestinos se van a desplazar de manera cefálica. En general, las vísceras sólidas, el hígado, el vaso, van a permanecer en su sitio y ahorita vamos a observar cómo el órgano que más se afecta en todo caso pues es el vaso, ¿no? Ahora, en cuanto a la placenta como tal, sabemos que es un órgano muy complejo, muy vasto en cuanto a irrigación sanguínea y en cuanto a producción de hormonas y vaya, es todo un órgano. Pero esta placenta va a ser muy sensible a fuerzas de cizallamiento sobre su interfaz, es decir, sobre donde se encuentra insertada, ¿ok? Entonces va a ser fácil que podamos generar un desprendimiento de placenta normoinserta. Recordar también que el flujo a nivel uterino para segundo y tercer trimestre va a ser muy abundante, alrededor de 500 a 600 mililitros por minuto va a estar rondando en cada uterina. Entonces, la vasculatura está plenamente dilatada, ¿ok? Y cualquier estímulo por presencia de catecolaminas pudiera disminuir el volumen intravascular, generando así una resistencia vascular uterina y hipoxia sobre el bebé. Entonces, eso en cuanto a los cambios anatómicos. En cuanto a las cuestiones fisiológicas, vamos a recordar brevemente, esto ustedes ya lo vieron en sus clases de obstetricia, pero los aparatos y sistemas que más importante consideré, pues el cardiovascular, respiratorio y sistema nervioso, son los que vamos a comentar brevemente. Hay que recordar que en el momento en que la mujer se embaraza y el aumento excesivo de la progesterona a manera de protección de este embarazo va a hacer que se disminuyan las reservas vasculares, ¿ok? Toda la resistencia vascular, va a estar disminuida y eso va a generar que haya una caída de 5 a 15 milímetros de mercurio de la presión, ¿ok? En el electrocardiograma lo vamos a poder observar también como un desvío del eje cardíaco un poquito hacia la izquierda. Otro punto muy, muy importante es la volemia en la mujer, ¿ok? El gasto cardíaco va a aumentar, primero un 20% en las primeras 8 a 10 semanas
y después este gasto cardíaco va a aumentar a un 50% a la semana 30. Obviamente todo esto preparándose el cuerpo para un sangrado en el momento de la interrupción del embarazo, ¿no? Y esto va a generar, va a aumentar también los hematíes, pero no aumentan tanto. Entonces, al aumentar solamente un 30% versus un 50% del volumen sanguíneo, se hace una anemia dilucional, y esta anemia dilucional pues nos va a generar también una disminución del hematócrito. Ojo, muy importante aquí, una mujer embarazada, sana, sin ninguna cardiopatía o alguna otra cuestión médica, pudiese llegar a sangrarnos 1.200 a 1.500 mililitros sin darnos algún signo evidente de que está en estado hipovolémico, ¿ok? Hay que considerar esto, pues por todo esto que les estoy comentando del aumento del gasto cardíaco. En cuanto al sistema respiratorio, muchos de sus cambios van a ser relacionados a la compresión, ¿no? El útero va a hacer un desplazamiento del diafragma y eso va a comprometer aquí un poquito la cuestión respiratoria. Vamos a tener que de entrada hay un aumento en la frecuencia respiratoria en la paciente embarazada. Esto nos va a llevar a una alcalosis respiratoria compensada, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que en la mujer va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿ok? Esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de la reanimación de la misma, ¿ok? Y por lo tanto asegurarle una buena oxigenación, ¿ok? Las pacientes suelen estar un poquito hipocápnicas, entonces una presión de CO2 de 30 o 35 en ellas pudiese ser ya que la paciente esté en falla respiratoria, ¿ok? Tener eso en cuenta también. En cuanto al sistema gastrointestinal, por el mismo efecto de compresión de los órganos, pues bueno, en cuanto al esófago va a haber una relajación del esfínter esofágico inferior, ¿ok? Esto por efecto de la progesterona. La progesterona va a llegar y va a hacer una relajación de casi todo el músculo liso a manera de proteger el embarazo, ¿ok? Entonces, en cuanto al estómago, debido a que va a haber una pequeña como horizontalización, aquí lo estamos viendo, va a haber un vaciamiento gástrico retardado, aunado a que la progesterona va a hacer un poquito más lento esta situación. Entonces, siempre vamos a considerar, uno, que la paciente embarazada pudiera hacer una intubación difícil, y dos, con alto riesgo para broncoaspiración, porque siempre se va a considerar como estómago lleno, ¿ok? Entonces, si es necesario, si el médico lo cree apropiado, hay que descomprimir precozmente para evitar la broncoaspiración, ¿ok? Y pues bueno, lo que les había comentado, las vísceras sólidas van a permanecer en la posición habitual. En cuanto al sistema urinario y sistema nervioso central, bueno, el sistema urinario en respuesta a todos los cambios en cuanto al sistema cardiovascular, va a haber un aumento en la tasa del filtrado glomerular, va a aumentar demasiado también el flujo sanguíneo, ¿okay? Y vamos a encontrar de manera cotidiana creatininas pues bajitas, ¿no? Eso es lo común, ¿okay? Y asimismo del nitrógeno ureico. Pues bueno, muchísimos más cambios van a ocurrir también en el sistema urinario, pero importantes, o las que más importantes me parece señalar en cuanto al tema que estamos viendo. Y en sistema nervioso central es importante, si nuestra paciente convulsiona, debemos diferenciarlo de eclampsia. Es decir, pudo haber tenido un traumatismo craneoencefálico, ¿okay? Y se deberá abordar como tal. Sin embargo, si nuestra paciente está hipertensa o si trae algún dato órgano blanco asociado a preeclampsia, considerar que esté cursando con esa patología también. Es importante y sería crítico confundir esta entidad, ¿no?, con un traumatismo craneoencefálico. Les comentaba hace rato, la lesión esplénica va a ser la causa más común de hemorragia abdominal en una paciente gestante con trauma, ¿ok? Y pues bueno, en cuanto al embarazo, las principales complicaciones van a incluir un trabajo de parto prematuro, desprendimiento de placenta y ruptura uterina, ¿ok? Clásicamente la paciente
dependiendo de la patología, si es parto prematuro o desprendimiento de placenta normoinserta, se va a manifestar con dolor abdominal. En el caso del desprendimiento de la placenta, tono uterino aumentado, ¿okay? Que no hay relajación entre contracción, permanece tetanizado ese músculo uterino, un sangrado vaginal, clásicamente reportado como rojo vinoso, ¿okay? Y pues dolor, ¿no? Y asociado al desprendimiento de placenta, generalmente estamos teniendo alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé, ¿okay? Ok, entonces principalmente en cuanto a trauma cerrado, les comentaba que generalmente en la mujer embarazada, el abdomen, el útero, va a absorber gran parte cuando es el mecanismo por un trauma cerrado, va a ser absorbido por el útero, ¿okay? El líquido y todo, y generalmente suele no irle mal al bebé. Okay. Y en un trauma penetrante, en caso de que sea en abdomen superior, por la cefalización de los intestinos, entonces es muy probable que vayamos a tener una lesión intestinal pues amplia. Okay. En cuanto al uso de cinturón de seguridad, es importante aclarar este punto y a la hora de tener a la paciente en el interrogatorio, saber cómo estaba usando su cinturón de seguridad, ya que un mal uso de este cinturón o no usarlo puede llevar a que fallezca el bebé, ¿okay? Por ruptura uterina. ¿Por qué? Porque al aplicarlo mal, ¿okay? Se hace presión directa, ¿okay? Sobre como que el impacto va directo sobre el útero y el feto, y asimismo el útero hace una especie de flexión, o como una anteflexión hacia adelante, ¿okay? Y entonces esta anteflexión más la fuerza contusa que está ocurriendo, del que se transmite, ¿okay? Entonces eso hace que el útero se pueda romper o que se desprenda la placenta, por lo que les había comentado, que esta zona de interfase puede ser no muy permisible ante un trauma, ¿no? Parece ser que esta parte bien colocada, esta es la manera en que debe ir colocado el cinturón de seguridad de una mujer embarazada, ¿okay? En la cinta de hombro que va en medio del pecho, ¿okay? Y la otra por debajo del abdomen, ¿no? Del vientre materno, ahí como a nivel de la cadera. Los cinturones que solo son de cadera no deben ser usados por la mamá, ¿okay? Y porque esos van a tener más riesgo de hacer justo este mecanismo que les estoy diciendo. Pareciera que esta banda lo que hace es absorber gran parte del impacto, ¿okay? Y lo distribuye de manera más equitativa en esta área, y entonces no hay ese riesgo o tanto riesgo para el bebé como en las demás formas que están incorrectas. Ahora, el desplegamiento de las bolsas a la hora del impacto no se ha visto que tenga asociación con desprendimiento de placenta normoinserta o que tenga asociación con muerte fetal, ¿no? O ruptura uterina. Bueno, es bien importante identificar la gravedad de las lesiones de nuestra paciente, saber cuáles van a requerir hospitalización, tener en mente que incluso alguna lesión que se vea leve o pues relativamente inocua pudiera asociarse a un desprendimiento de placenta normoinserta y, en todo caso, óbito fetal, ¿no? Es importante que el centro que reciba a una paciente traumatizada, embarazada, cuente con un equipo multidisciplinario, ¿okay? Y, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre los estudios diagnósticos. En cuanto al interrogatorio, nuestra paciente existe una mnemotecnia que se llama CODE, donde de manera rápida debemos interrogar a nuestra paciente estas 4 cosas: complicaciones del embarazo, es decir, actualmente tiene alguna complicación relacionada al mismo, historia obstétrica, cuántas veces se ha embarazado, tiene cesáreas, tiene partos, su fecha probable de parto, ¿okay? Para saber justo la edad gestacional y poder asociar qué tipo de lesión pudiera tener nuestra paciente de acuerdo a los cambios hemodinámicos y fisiológicos que ya platicamos.
y detalles del evento. Es decir, en este momento tuvo salida de líquidos, se está moviendo su bebé, tiene sangrado, trae contracciones, etcétera, etcétera. Y obviamente todo lo relacionado al mecanismo del trauma, ¿no? Entonces, la revisión primaria y la reanimación, como les decía, el primer manejo es estabilizar a la madre. Eso va a ser el mejor tratamiento inicial para nuestro feto, ¿ok? Se debe asegurar de manera pertinente la vía aérea, la ventilación y oxigenación adecuada, con acordarnos que requerimos tenerla con una oxigenación por encima del 95%, ¿ok? Es bien importante esta parte de la compresión de la vena cava, ¿ok? Entonces se recomienda desplazar el útero ligeramente hacia la izquierda. Esto es lo que está ocurriendo cuando estamos con la paciente en posición supina, tenemos la vena cava y entonces al comprimirse se va a disminuir el retorno venoso, ¿ok? Y pues eso se va a representar como hipoxemia para el bebé. Entonces es importante decúbito lateral izquierdo o un desplazamiento manual en caso de no poder ponerla en el decúbito lateral. Si la paciente está inmovilizada de cuello, es importante también moverla en bloque en un ángulo de 15 a 30 grados, ¿no? Como más o menos aquí lo están haciendo. La paciente deberá ser reanimada con cristaloides, pero en caso de que nuestra paciente descubramos que está sangrando, es importante iniciar de manera precoz con transfusión sanguínea, de acuerdo a los protocolos habituales. Recordar que el fibrinógeno en las pacientes, sobre todo en la paciente en tercer trimestre, va a ser más elevado. Por ende, un fibrinógeno debajo de 100 nos pudiera hablar de una coagulopatía por consumo asociada probablemente a un sangrado que esté ocurriendo de manera inadvertida. ¿Okay? A la hora de que estemos reanimando una paciente, debemos considerar los vasopresores como una última alternativa, ya que, como les había comentado previamente, estos van a reducir la perfusión placentaria y, por ende, fetal, al hacer una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿no? En este punto, en el punto de la reanimación, las principales causas de muerte para el feto van a ser generalmente pues, por choque hipovolémico de la madre y fallecimiento de la misma, ¿no? Incluso por desprendimiento de placenta normoinserta. 30% de los desprendimientos de placenta no van a tener sangrado, sino que acumulan en el espacio retroplacentario el hematoma y la sangre y no se expresa, ¿okay? No lo estamos viendo como un sangrado vaginal y entonces estas pacientes pues corren alto riesgo de fallecer, ¿no? Y pues junto con sus bebés. Es importante también descartar ruptura uterina. Entonces, las patologías obstétricas que debemos tener en cuenta en un trauma es desprendimiento de placenta normoinserta, ruptura uterina y parto prematuro, ¿ok? Bueno, entonces, algunas bibliografías mencionan que es importante hacer una vigilancia fetal, ¿ok? De al menos 6 horas de la frecuencia cardíaca fetal. Esto en traumas considerados no leves o no severos y hasta 24 horas en pacientes que tienen un trauma considerado severo. La frecuencia cardíaca normal, de paso, va de 110 a 160. Cambió este término hace como unos 10 años ya. Antes se consideraba de 120 a 160, ahorita ya es 110 a 160. Muy bien. Entonces, esta es una serie de algunos casos donde buscaron la frecuencia de desprendimiento de placenta después de accidentes automovilísticos. En caso de que fuera una lesión severa, fue de 13% la probabilidad de que se desprendiera la placenta. En lesiones no severas, 7.4%, y en caso de ninguna lesión, hasta 6.5%. ¿Okay? O sea, sí ocurre. Muy bien. En cuanto a la revisión secundaria, es decir, ya tenemos estabilizada a nuestra paciente, no nos vamos a detener en tomar ciertos estudios solo porque esté embarazada, ¿ok? Entonces, las indicaciones que pudiéramos tener para una tomografía o para un FAST
son las mismas, ¿no? Entonces debemos actuar conforme a esos lineamientos, sobre todo pues en cuanto a técnicas de ultrasonido que sabemos que son inocuas para el bebé, ¿ok? Hay que poner atención especial en caso de notar contracciones uterinos, ¿ok? Y ya que la paciente la hemos reanimado, la hemos estabilizado, entonces podemos realizar nuestra exploración pélvica. Es importante en este punto saber cómo está localizada la placenta. Si la placenta estuviera previa o sobre el orificio cervical, eso pudiera ocasionar sangrado y pues, ¿no?, desestabilizar a nuestra paciente. Entonces, igual en este punto tenemos que tener a nuestra paciente en vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal. En caso de que tengamos ya un ultrasonido y nos mencionen que hay disminución del líquido amniótico, hacer la vigilancia pertinente de acuerdo al protocolo de oligohidramnios, ¿no? Ok, en cuanto a los cuidados definitivos, bueno, algunos puntos específicos para las pacientes embarazadas: el desprendimiento de placenta normoinserta y la embolia de líquido amniótico pudieran desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Por eso la importancia de solicitarles fibrinógeno, ¿ok? Las pacientes RH negativo con un paso de sangre de hasta de 0.01 mililitros puede causar sensibilización, y entonces en estas pacientes debemos aplicar la inmunoglobulina anti-D de manera apropiada. Si es en primer trimestre, se aplica la mitad de la dosis, que es 150 microgramos. Si ya estamos en segundo o tercer trimestre, la dosis completa, que son 300 microgramos. Punto muy importante: si nuestra paciente cae en paro y llevamos en el paro más de 4 minutos, en ese momento debemos de intentar hacer cesárea perimortem, ¿ok? ¿Para qué? Justo para que en el minuto 5 el bebé nazca y tenga mejores posibilidades el bebé e incluso la madre, ¿ok? Se ha visto que al realizar la cesárea, al descomprimir la cava y en general descomprimir el abdomen con el contenido uterino, puede, tras un nuevo ciclo de reanimación, volver en sí la paciente. Y bueno, un apartado especial, un poquito se comenta sobre la violencia doméstica. Es importante tenerla en cuenta y estar atentos ante datos de violencia doméstica en nuestra paciente, como pueden ser, pues bueno, que la paciente la vemos temerosa, la vemos un poquito descuidada, o pues sí, temerosa, o que la pareja quiere pasar y no quiere que la paciente esté sola. Esos son datos probables de que la paciente esté sufriendo violencia. Como les decía, es de las causas principales de lesiones. El 17% de las mujeres traumatizadas va a ser a consecuencia de que otra persona se la generó, ¿no? Y en Estados Unidos hay de 2 a 4 millones de incidentes de violencia doméstica al año, ¿ok? Muy bien. Entonces, ante esto, pues estar atentos y notificar a las autoridades pertinentes. Bueno, ya como para finalizar, recordarles estos puntos: siempre se va a anteponer la vida materna. Si vemos que no hay respuesta a la resucitación cardiopulmonar en la paciente embarazada, tras 4 minutos, es importante salvar al feto en caso inminente. Ha habido series donde lo sacan como 15 minutos después y el bebé ya sale muy pues asfixiado, ¿no? Entonces, este punto ya se los había comentado: la reanimación cardiopulmonar puede complicarse por el embarazo, sobre todo si es en segundo y tercer trimestre. Entonces, considerar cesárea también como una estrategia para mejorar las condiciones hemodinámicas de la madre, ¿ok? Y eso se decide ahora sí que de manera multidisciplinaria entre el equipo que está ahí de emergencia, el internista y pues el obstetra. Por ejemplo, en casos de que alguna paciente, no sé, se me ocurre algún hematoma en el retroperitoneo, alguna fractura en cadera, si el abordaje lo requiere, hay que hacer cesárea también. A lo mejor valorar la urgencia de la laparotomía o del abordaje quirúrgico que sea necesario.
y probablemente considerar un esquema de maduración pulmonar en este punto, si lo permitieran las condiciones de la paciente, ¿no? También en caso de quemadura, si abarca más del 50% de la superficie corporal, se sugiere también realizar cesárea, ¿okay? O interrupción más bien interrupción del embarazo en cuanto a este tema, y en quemadura se sugiere seguir la vía obstétrica más conveniente, ¿okay? Que pues generalmente si no tienen trabajo de parto y si no tienen condiciones, por la premura sería cesárea, ¿no? Ok, pues no sé si tengan alguna duda. Es importante considerar que la mujer en puerperio, la mujer en embarazo tiene un estado de procoagulabilidad, entonces establecer estrategias de anticoagulación apropiadas, ya que corroboremos que no hay sangrado. Okay, le comentaba aquí a mi interno Machado que tuve un caso de una paciente que llegó con fractura de cadera, solo salió así de su privada, chocaron, tuvo fractura en cadera, dimos esquema de oración pulmonar, se interrumpió el embarazo, pasó al piso de trauma y pues no se le dio anticoagulación y pues tuvo tromboembolia pulmonar. Entonces son casos, sí son comunes, es frecuente encontrar la cuestión de la tromboembolia pulmonar, que ya ahorita es como la quinta causa, ¿no? Entró el COVID, que era como ya la tromboembolia pulmonar era la cuarta causa, entró COVID y entonces ahorita es como la quinta causa de muerte, la tromboembolia pulmonar, ¿no? Muy bien. Pues bueno, creo que por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda.